un sabio consejo. Un consejo, no cualquier consejo. Leíamos que cuando el consejo es humanista, muy bueno, por cierto, muy buen consejo, pero es humanista, está basado a la humanidad del ser humano, a la nobleza del ser humano, pero no a la palabra de Dios. Entonces el consejo es malo, perjudica. Mire, yo conozco a gente que en lugar de buscar el consejo en la Biblia, busca el consejo en el amigo, en la persona. Da unos consejos que bruto, que bárbaro, pero son consejos humanistas. Yo he escuchado gente muy respetuosa, muy respetable, por el conocimiento que tiene, por la experiencia que tiene, que sus consejos, cuando yo los oigo de entrada, digo, es un buen consejo, pero cuando lo escudriño y lo analizo, cuando lo escarbo ahí en el consejo, me doy cuenta que son muy perjudiciales. Recuerdo que en una ocasión escuché a una persona darle un consejo a una compañera del trabajo y que le decía, hace muchos años, le estoy hablando de hace muchos años, y le decía a la persona, no te dejes de tu marido. Las mujeres también tenemos derechos y las mujeres también tenemos un respeto que merecemos, y le empezó a dar este consejo de no dejarse. ¿Saben qué terminó el matrimonio de esta persona? En un pleito de divorcio. El consejo era muy bueno. El consejo era bueno, pero no tenía un fundamento bíblico. Y entonces la persona, esta compañera, terminó en un conflicto personal y matrimonial por el buen consejo que le estaba dando la otra persona. No todos los consejos son buenos. El apóstol Pablo dice, escudriñalo todo y retén lo bueno. ¿Escudriña qué? Todo. Y retén lo bueno. El consejo tiene que estar impregnado de la autoridad bíblica. Cuando tú das un consejo, tu mayor fuente de inspiración y tu mayor fuente de autoridad debe de ser la palabra de Dios. No podemos mire, yo doy consejos en base a mi experiencia. Yo le digo, mira, a mí me pasó esto. Pero he aprendido en la palabra de Dios que yo corregí, o que debía haber corregido mi vida, o que tengo que corregir mi vida de esta manera. Así es que la mejor forma, o lo que mejor te puede pasar a ti, es que te corrijas conforme a la palabra de Dios. Entonces el mejor consejo es buscar lograr un cambio de conducta en alguien que se ha desviado por medio de la confrontación de las verdades de Dios. Por eso la consejería bíblica es para el cristiano, es para el creyente, no para el no creyente. Hoy, por ejemplo, se dice que la homosexualidad es una enfermedad, que es una decisión personal, que no tiene nada de malo, que se tiene que respetar. Que se tiene que respetar la homosexualidad, que incluso ellos también tienen derechos, y que está bien, y que no hay problema. Incluso se ha legalizado el matrimonio entre homosexuales por los derechos de las personas. Ese es un consejo humanista. El otro día, platicando con una persona que casi se pelea conmigo, me dice, entonces ustedes los cristianos están en contra de los homosexuales. No respetan a los homosexuales. Y yo dije, no respetamos a los homosexuales. Lo que no respetamos es la práctica homosexual. Pero es que es un asunto, es un problema, es una decisión personal y se tienen que respetar las decisiones personales. ¿Y qué tal que si nacen homosexuales? ¿Qué tal que si esa preferencia homosexual es de ellos? Es algo con lo que nacieron. Y entonces yo le decía a la persona, entonces ¿es correcto respetar a los homosexuales porque es una preferencia sexual? Sí, solo es eso, es una preferencia sexual. No afecta a la persona, su conducta. Hay homosexuales que son excelentes personas. Y le digo, entonces ¿es correcto respetar a aquel que es pedófilo, al que tiene preferencia por los niños? Entonces es sano respetar a aquel que tiene preferencias por los animales, el zoofílico. O aquel que es necrófilo, que tiene preferencias por los muertos. Son preferencias sexuales, hay que respetarlas, es sano.
Si tú me estás diciendo que la homosexualidad es sana, que solamente es una preferencia y hay que respetar a todos los demás, a un violador, a un abusador de menores, ¿es correcto respetarlo? Son perversiones del alma. Entonces, tenemos que ser sabios en el consejo que damos, porque el consejo está en la Biblia. Esa persona se enojó conmigo, porque él decía que cómo Dios podía detestar a alguien que era homosexual. Yo dije, no, Dios ama a todos los pecadores, los ama, dio a su Hijo por amor a ellos, pero no ama lo que hacen, no aman la práctica que realizan. ¿Cuál es el propósito del consejo bíblico entonces? Es restaurar a aquel que se ha desviado, es volverlo al diseño original, es volverlo al plan de Dios. Pero entonces no podemos decirle a una persona que enderece su camino, darle un consejo en base a nuestra experiencia. Tenemos que darle conforme al plan de Dios. Por eso el consejo que damos, la importancia de que el consejo esté impregnado de la palabra de Dios. Porque está ahí la fuente, porque está ahí la dirección, porque está ahí la instrucción de cómo tiene que conducirse. A una persona no le puedes decir que está mal en su conducta en base a tu experiencia personal. Porque no podemos decir, es que a mí me parece que eso está mal. ¿A ti te parece? ¿A ti te parece que eso es incorrecto, que eso está mal? Pero ¿qué es lo que dice Dios al respecto? Porque mi apreciación no es la misma apreciación que Dios tiene. Dios es un Dios justo y juzga a todos por igual. A todo el que peca es juzgado de la misma manera. No tiene diferentes medidas Dios. Es que este nada más dice mentiras piadosas, mentiras blancas. Entonces la vara con la que lo medimos es de esta altura. Y aquel que mata, aquel que mató, sí. No, la vara con la que medimos es por acá. Entonces no le llega la justicia. Entonces su vara de juicio es mayor. Y entonces, ¿la medida de Dios es dispareja? No, la medida de Dios es pareja. Por eso el consejo tiene que ser de acuerdo a la medida de Dios, no a mi medida, no a mi apreciación de las cosas. Es que a mí me parece que eso está mal. A ti te parece, pero ¿qué es lo que dice Dios al respecto? Para empezar, Dios antes de hacer un juicio muestra su misericordia de entrada. Para empezar, antes de que Dios juzgue a alguien, lo primero que muestra es su misericordia. Y nosotros antes de mostrar misericordia le damos el varazo, el sablazo, la espada, el latigazo y ¡fum! Cortamos cabezas y decimos, ándele para que se le quite, porque así dice el Señor. Espérate, primero misericordia. El Señor Jesús dice, por eso está escrito, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, el consejo tiene que estar impregnado de la palabra de Dios, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, porque no solamente tiene un estándar para todos, es decir, Dios tiene una medida pareja para todos, Dios nos mide de la misma manera a todos. No solamente es eso, que Dios nos mide de la misma manera a todos, sino que Dios muestra su misericordia. La palabra de Dios está plasmada, está llena de la misericordia de Dios. Por eso es importante que el consejo que tú das o el consejo que damos en la consejería bíblica tiene que estar impregnado de la palabra de Dios. Amén. Dice, ¿cuál es el propósito del consejo entonces? Primero tiene que ser bíblico y tiene que cumplir el propósito de enderezar la vida de alguien, no de juzgarla. Cuando alguien te viene a pedir un consejo, cuando alguien viene y te dice, hermano, mira, ¿qué crees que cometí una falta? Y tú te le quedas viendo y ya juzgaste. Y entonces tu consejo, por más bueno que sea, no será escuchado. Hay un hermano, ya les he platicado de este hermano, que dice, hermano, no se vaya a enojar. O ya sé que se va a enojar y me va a regañar. Quiero un consejo. Él ya viene predispuesto a que lo voy a regañar, a que lo voy a juzgar, a que le voy a dar unos latigazos en la espalda. Y dice, hermano, regáñeme porque... Yo le digo, mira, no soy tu papá para regañarte. Lo único que puedo hacer es darte un consejo. Y cuando termino de aconsejarlo, termina haciendo lo que se le da la gana. Entonces la última vez que me pidió un consejo, yo le dije, bueno, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Pues yo quiero hacer eso. Bueno.
La Biblia dice esto, esto y esto y esto. Si decides de esta manera, te va a pasar esto. Pero si decides de esta otra manera, puede que coseches esto. Tú decides. Pero ya de entrada, yo ya sé que Él va a hacer lo que se le dé la gana. Yo no voy a detener el consejo, yo voy a hablar el consejo. Yo voy a decir el consejo, pero el consejo que está en la palabra. El problema con el consejo bíblico es que crea mucho, ¿cómo se dice? Mucho roce, mucha fricción, incomodidad. O sea, si tú le dices a un hermano que está practicando la mentira, y tú le dices, hermano, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ay, como si usted nunca hubiera dicho una mentira. O sea, yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que el que dice mentiras no es hijo del diablo, pues. En otras palabras. Porque el diablo es padre de mentira. Ay, pero como si usted... No te estoy juzgando. O sea, cuando tú hablas el consejo bíblico incomoda. Pero por eso tu consejo no solamente tiene que ser bíblico, tiene que estar impregnado de la misericordia y del amor de Dios. Para que cuando des el consejo no te vuelvas el verdugo del hermano. Es que tú no oras, es que tú no lees, es que tú no ayunas, es que tú no esto. Y entonces nos volvemos verdugos en lugar de ayuda. El propósito de restaurar, el propósito de aconsejar es a través del consejo bíblico llevar a la persona a una condición mejor, a enderezar sus sendas. Dijimos que el proceso de la consejería es remendar, ¿sí? Es restaurar a la persona. El consejo tiene que ser como el hilo del remiendo. Tiene que ser tan fuerte para que aguante, pero tiene que ser tan delicado para que no se note. ¿Ha remendado un pantalón? Si usted remienda pantalones como yo, mejor búsquese una costurera. Porque yo remendaba pantalones y se veía el hilo rojo. El pantalón era azul y el hilo rojo. Y luego cuando aprendí a coser se notaba el remiendo. El remiendo, cuando usted remienda un pantalón o una prenda de vestir, procura que el hilo sea fuerte y que no se note. ¿No hace eso? ¿No hace que el remiendo no se note, que no se vea que lo remendó para poder volver a usar la prenda? ¿O no? Para que la prenda vuelva a ser útil. El consejo tiene que ser así. Fuerte para que aguante, pero que no se note. Que no cause una herida más grande. Que no haga un hoyo más grande. Sino que remiende la vida de la persona, que corrija la vida de la persona, pero que no se note que usted lo remendó. Porque a veces cuando aconsejamos, no, yo le di el consejo a esa persona, no, ¿te acuerdas cómo era? Hombre, pero cuando vino conmigo, le di el consejo y entonces su vida cambió. Es el Señor, ¿cuál? Nosotros solamente somos los portadores del consejo, del mensaje, pero quien hace la restauración es Dios. Amén. Entonces, bien, el consejo tiene que ver con un cambio. El consejo tiene que ver con un cambio en la escala de valores de la persona. Es decir, cuando tú das el consejo, tiene que provocar un cambio en su escala de valores. Uno puede decir, no, es que mentir no es malo. Cuando tú das el consejo, su escala de valores tiene que cambiar. Y percatarse que mentir sí es malo. Vuelvo al ejemplo, es que el que es homosexual no es malo. No, cuando tú das el consejo, su escala de valores tiene que cambiar y decir, chirriones sí, es malo. Está mal, es incorrecto. Es que practicar la corrupción no es tan malo. Cuando tú das el consejo bíblico, su escala de valores tiene que cambiar, tienes que darte cuenta que sí, no puedes participar de ello. ¿Sí me explico? El consejo tiene ese efecto. Como está impregnado, el consejo está impregnado de los valores de Dios, de los valores reales, no solamente reales porque son verdaderos, sino reales porque son de la realeza. Entonces,
Cuando los valores de Dios están impregnados en tu consejo, la escala de valores de la persona va a cambiar. Y entonces se va a producir un efecto en la persona que esa persona va a tener una concepción o una percepción diferente de lo que practicaba. Cuando tú le dices a una persona que consume drogas, es que consumir drogas daña tu cuerpo, a la persona no le importa que dañe su cuerpo. Ya lo sabe. No necesitas decirle algo que ya sabe. Pero cuando tú le explicas que el daño es mayor todavía a su vida, no solamente en el daño físico, sino en el daño espiritual, en el moral, en el familiar, y le abres el panorama y le muestras que a la luz de la palabra, la práctica que está realizando, el consumir drogas, está dañando su vida y su relación con Dios y le está condenando a una vida sin Dios. Y entonces el Espíritu Santo hace su efecto en la persona y la escala de valores de esa persona cambia y se da cuenta que el consumir drogas no solamente es dañino físicamente, sino que tiene un daño mayor. Y entonces ve al consumo de drogas no solamente como el daño físico, porque alguien que consume dice, ay, pues qué me importa, de algo me voy a morir. Pero cuando ve que hay consecuencias en su vida, en su esposa, en sus hijos y en los hijos de sus hijos, y que además le condena una vida sin Dios, y entonces él empieza a ver que su escala de valores cambia y ve que el consumo de drogas sí es dañino. Entonces él dice, no, tengo que dejarlo. Señor, necesito tu ayuda. Pero el consejo debe de producir ese cambio en la escala de valores de la persona. Pero para que produzca ese cambio tiene que estar impregnado de los valores reales de Dios. Amén. Ok. Subraye por ahí en su manual, en la página 12. Al final, en el último párrafo. Gracias. Muy amable. Gracias. No, gracias. Al final de su hoja, en el último párrafo, dice, o sea que el objeto de aconsejar, el objeto en el aconsejar cristiano es cambiar el pensamiento y las acciones del pecador. Tu consejo debe de llevar ese propósito. ¿Cuál propósito? Cambiar los pensamientos, no solo la manera de pensar, sino la manera de actuar. Porque hay gente que escucha el consejo y ya lo entendió. No, sí, ya entendí, pero lo sigue haciendo. Pastor, tengo este problema, pero ya te expliqué. Sí, ya lo sé, pero no haces lo contrario, no cambias. Entonces el consejo tiene que llevar el propósito de cambiar la manera de pensar, pero también cambiar la manera de actuar. ¿Cómo puede ser que este consejo tenga un mayor efecto? De la misma manera que una madre puede corregir a su hijo. O que más bien que una madre debiera corregir a su hijo. Debemos de impregnar el consejo del amor de Dios. Si nosotros solamente presentamos la palabra, si nosotros solamente damos el consejo, aunque esté impregnado de la palabra, aunque lleve los valores de Dios, pero no lleva el amor de Dios, nuestras palabras son como címbalo que resuena o metal que retiñe. Van a ser muy ensordecedores para la persona, pero no van a producir ningún efecto. Es como cuando tú tienes la verdad, pero la verdad no cambia a la gente. Jesús tenía la verdad y la gente no escuchaba su mensaje porque le retumbaban los oídos. Fue hasta que Jesús mostró más su amor al morir por nosotros en la cruz que la gente empezó a escuchar el mensaje. Que la gente empezó a creer en el mensaje de Él. Amén. Ok. Para que el consejo tenga un mayor efecto, debe de haber producido ya un efecto en ti. ¿Sí me explico? O sea, el consejo ese de me lo dijo Adela no sirve. Es que el pastor dice que tú debes de hacer. No. El efecto tiene que el consejo tiene que haber producido algo en ti ya
Un cambio en ti que tú puedes decir, yo estoy cambiando. Ahora, acuérdense, no hay un cambio, el proceso de este cambio es un proceso de nuestro crecimiento. No es que de la noche a la mañana ya cambiaste, hay muchas cosas que vas cambiando. Yo les garantizo que cada uno de ustedes no es el mismo que era hace un año. No es el mismo. Ustedes han venido a la iglesia y los que llevan más tiempo con nosotros tienen más cambio. Hay un cambio mayor en sus vidas. No es la misma persona que yo conocí, se los puedo asegurar. Cuando ustedes empezaron a venir a la iglesia estaban llenos de bolas y chipotes, ya tienen menos. Todavía hay que seguirles haciendo la hojalatería, todavía hay que seguir parchando y rellenando ahí, remendando, todavía lo sé, pero ya no es la misma persona que usted era antes. Ha cambiado. Entonces, el consejo que usted puede dar no es el que le dijo Adela. Es el consejo que ya está produciendo un cambio en usted. Es el consejo que ya está produciendo una transformación en usted. Ese consejo que ya se está dando en su vida es el consejo que usted puede dar. Y que usted puede decirle a la gente, mira, no lo entiendo todo quizás todavía, pero una cosa sé, que mi vida no es la misma. Que he cambiado. Que he dejado estos hábitos, que he dejado estos vicios, que he dejado estas prácticas, que mi carácter es otro. Y en base a eso es que yo te puedo decir que en la Biblia está el consejo que tú necesitas. Que en Dios está la respuesta a tu necesidad. Y entonces entra un proceso, dice, ¿cómo tiene que ser el consejo? Si el consejo tiene que estar impregnado de la palabra de Dios, dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, estos 4 valores de los que habla Pablo, que dice Pablo que la palabra, acuérdense, ¿de qué tenemos que impregnar el consejo? De la palabra de Dios. Y dice Pablo, la palabra de Dios es útil para 4 cosas. Primero dice, ¿para qué es útil? Para enseñar. La Biblia nos enseña cuál es el verdadero estilo de vida que Dios diseñó para el ser humano. Para que nosotros podamos vivir de la manera en como Cristo quiere que vivamos. La vida en Cristo, hermano, es una experiencia nueva. La vida en Cristo es algo nuevo que tú tienes que experimentar. No es la vida que ves llevado normalmente, es una vida nueva. Es una experiencia nueva. ¿Sí me explico? Entonces es útil para enseñar, es útil para redarguir. Esta es una labor que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas. Por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te redarguye. Si tú impregnas de tu consejo de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a obrar en la vida de la persona respecto a su conducta y a los diseños de Dios, y la persona va a ser redarguida por el Espíritu Santo para que ella se pueda corregir. La palabra de Dios también corrige. La manera en que una persona se corrige es a través del arrepentimiento. Algunos piensan que cuando dice que la Biblia corrige es porque te da, como cuando tú corriges a tu niño. No, la manera en cómo te corrige la palabra de Dios es a través del arrepentimiento. Es decir, vas en una dirección, te arrepientes y entonces cambia y te corriges. Y también la palabra de Dios es útil para instruir en justicia. La Biblia es el mejor manual, o es la mejor enseñanza que pueda haber de cómo podemos evitar el pecado. Recuerde que el pecado nos aleja de Dios. La Biblia nos enseña y nos instruye en justicia para cómo evitar el pecado. ¿Usted quiere saber cómo dejar de pecar en algún área en su vida? La mejor guía o el mejor manual es la Biblia. No hay otro. ¿Amén? Bien. En su página 15 de su manual dice,
en el segundo párrafo. El consejo no es meramente palabras que puedan sonar bien o agradables para quienes las escuchan. El consejo tiene que ver con el cumplimiento de las enseñanzas bíblicas sobre la vida de las personas. Este propósito surge desde un inicio en el corazón de Dios para llevar a cada persona a vivir en la plenitud del diseño divino. En Isaías 55, versículo 10 y 11 dice lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, el consejo de Dios, la palabra de Dios, tiene el propósito de cambiar la vida de la gente. Y cuando Dios envía una palabra a tu vida, no va a regresar vacía a Dios, sino que va a producir en tu vida el propósito por el cual Dios te la envió. Cuando tú escuchas un mensaje en la iglesia, un mensaje a través de una enseñanza, y tú escuchas el mensaje y dices, ay, eso es para mí, ay, eso lo entendí bien clarito que me quedó. Ahora ya sé por qué tengo que corregir esto, ahora ya sé por qué tengo que cambiar esto. Cuando la palabra se te revela de esa manera, produce un efecto en tu vida, de manera que cuando regresa a Dios, Dios cosecha de ti, o Dios ve en ti el fruto, el cambio por el cual Dios la envió. ¿Sí me explico? Entonces, ningún consejo que está impregnado de la palabra de Dios va a volver a Dios vacío. Por lo tanto, si ese mismo principio lo aplicamos para nosotros, también tenemos que aplicarlo para aquellos que van a escuchar nuestros consejos. ¿Amén? Ok. Por último, de esta primera parte, esta es la parte más extensa, pero era necesario verla de esta manera. Estamos hablando de la consejería, el consejo, y ahora vamos a ver el consejero. ¿Qué tiene que ver el consejero en todo esto? Pues que nosotros somos los portadores del consejo. ¿De qué sirve un consejo sin consejero? ¿De qué sirve que tengamos la iglesia llena de Biblias si no hay quien las lea, quien las aplique, quien las practique en su vida? La práctica de la consejería es importante, el consejo es importante y el consejero también es importante. Amén. Entonces diga conmigo, yo soy importante. Otra vez, yo soy importante para Dios. Porque Dios quiere usarme para ser consejero. La Biblia nos enseña que hay 4 fuentes principales de problemas que aquejan al ser humano. Todos los problemas que tiene el ser humano podemos agruparlo en 4 fuentes que lo provocan. Primero, las enfermedades orgánicas. Es decir, las enfermedades que se producen por virus, bacterias, mal funcionamiento de los órganos, defectos de fabricación, entonces que pueden venir en el cuerpo y que aquejan a través de enfermedades. Esa es una fuente de problemas. Dígame si no, alguien se enferma en la familia, hay un desgaste emocional, hay un desgaste físico, hay un desgaste financiero, de tiempo, de esfuerzo, ¿sí o no? Que es una fuente de problemas. La segunda fuente de problemas son las enfermedades mentales o psíquicas no orgánicas. Es decir, no hay un problema físico, no hay un tumor, no hay un daño cerebral, no hay un accidente, no hay nada. Son enfermedades mentales o psíquicas del psique, de la mente, no orgánicas. Depresión, desánimo. Yo a lo personal no soy científico, pero yo considero que la esquizofrenia no es algo físico. Dicen por ahí que hay una deficiencia en la producción de una sustancia, pero yo más bien creo que es un
problema no físico. Tercera fuente de problemas en la vida del ser humano son los pecados personales. Y la cuarta, de eso queda bien claro, ¿va? Todo lo que sea pecado. Y la cuarta fuente es la opresión o posesión demoníaca. Esta última es la de menor porcentaje en los problemas del ser humano. El mayor porcentaje están en las dos del medio. En los problemas mentales o psíquicos no orgánicos y en el pecado personal. Esas dos del medio son la mayor fuente de problemas del ser humano. Las otras no quedan descartadas, están ahí, están presentes y tienen su chamba también de causarle problemas al ser humano. Pero entonces nosotros, como consejeros, sabiendo esto, ya estamos hablando del consejero,